Este viernes el ministro de Hacienda se reunió con emprendedores, con representantes también de distintos gremios productivos para explicar la reforma tributaria. Esto luego de que la iniciativa ya ingresara a la sala del Congreso, a la sala de diputados, a la espera de ser votado durante la próxima semana. Terminó el trámite en la Comisión de Hacienda y según el ministro fue bastante exitoso el proceso en aquel lugar. Vamos a conversar acerca de las principales dudas sobre el proyecto. Para eso nos acompaña el gerente general de Falcon, Daniel Contreras. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Daniel, primero desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Y también para ir derribando ciertos mitos en torno a los cambios tributarios en general. No siempre una reforma tributaria es positiva o negativa per se, me imagino, ¿no? Hay aspectos técnicos y que la definen en particular. Esta reforma tributaria, ¿cómo se puede analizar desde ese punto de vista? Si es necesaria o no, si es positiva o no. Yo creo que depende bastante de cuál es el horizonte de tiempo que tú consideras para ver el beneficio o el perjuicio que genera. Para empezar, esto es algo que parte desde el minuto que se promulga, pero de ahí en adelante tiene un periodo en el que se va estableciendo, es un periodo de 4 años en el que progresivamente se van dando algunas alzas de tasas de impuestos y se van instalando algunas medidas. Entonces, por lo tanto, hay tiempo para prepararse para esta reforma. Y eso es importante, me imagino. Es súper importante. Para quienes se van a ver afectados por la reforma en definitiva. Personas y empresas. Claro. Y para ambos, obviamente, hay mecanismos diferentes de actuación. Claro. Después de eso, hay un impacto que es de corto plazo, justo después que ya queda 100% instalada, que probablemente, en opinión de Falcon, es bastante negativo, pero de ahí en adelante lo que debería venir como una mejora de productividad, tanto por el lado de los incentivos que se le pone a quienes son afectados, como por el lado de cuál van a ser los destinos de estos dineros, que principalmente va a ser educación, sí, debería de alguna manera retornar. Entonces, si uno es un empresario, por nombrar a alguna gente, que está en el largo plazo, bueno, de alguna manera ahí hay un proyecto que tiene costos en el corto plazo y beneficios que están más lejanos, ¿no? Ajá. O sea, desde esa perspectiva se ve como una buena estructura en general, sin entrar al detalle todavía, pero se ve bien estructurada la reforma. O sea, se ve completa, pero tiene algunas elecciones filosóficas que también las podrías llamar ideológicas, si tú quieres, que son obviamente un tema de escuela. ¿A qué escuela tú perteneces? Sí, claro. Tú podrías alternativamente, si hablamos en términos técnicos, en vez de recolectar de la población y de las empresas para yo, Estado, administrar esos recursos y devolverlos por la vía de la educación, tú podrías haberle dado la libertad a las personas vía exenciones de impuestos, que esos dineros directamente los destinaran a la institución de educación donde ellos quisieran, o a caridad o a otras cosas. Y a eso se refiere cuando se ocupa el concepto de ideológico, ¿no? Finalmente, totalmente. Decisiones ideológicas, y me parece como un concepto bien claro, ¿no? Y no negativo en absoluto del debate que se da en el Congreso finalmente. Bueno, de hecho el Congreso es político y esta reforma es absolutamente pro Estado, o protagoniza más al Estado por sobre las personas. Ahora, Daniel, me gustaría que pudiéramos ir analizando ciertos factores desde la perspectiva técnica que ustedes también aportan como Falcon respecto a esta reforma. Hay un supuesto del que parten algunos que son los más críticos en definitiva a la reforma y que dicen esta es una reforma que va a afectar a las pymes. ¿Es eso completamente cierto o tiene matices finalmente? Es absolutamente cierto. Déjame tomar tal vez alguna de las líneas. Sí, porque son varios puntos, porque son varios. Pero, por ejemplo, el tema de la depreciación instantánea, que está incluido como una de las medidas de favorecer, de devolver recursos de alguna manera, ¿no? Claro, cuando tú tienes una pyme que está luchando fuerte y que se fundó de cara a competir con una empresa grande, probablemente no compite de igual a igual por la vía del capital. Probablemente va a competir con una empresa establecida que ya tiene un modelo de negocio tradicional bien instalado, por la vía de hacer las cosas diferentes, por la vía del conocimiento, por la vía del capital humano, por la vía de la incorporación de tecnología o comercialmente, por la vía de un modelo de negocio que toma más riesgo y que por lo tanto necesita estar más capitalizado. Sin embargo, la depreciación instantánea se refiere a los activos fijos, que son las maquinarias, la inversión en las instalaciones, en cosas concretas. Claro.
Por lo tanto, si tú quieres favorecer que se produzca esta tecnología y este aumento de productividad por la vía del conocimiento y el capital humano, la medida de la apreciación instantánea no favorece a ese tipo de pymes. Por lo tanto, es como fortalecer de alguna manera aquellos sectores que compiten por la vía de la intensidad de capital. De la intensidad, claro. De la industria con chimenea, por ponerle algún nombre, una caricatura, ¿no? Ahora, ¿qué otros aspectos de la reforma perjudican a las pymes? Probablemente más a sus dueños que a las pymes per se, temas como la eliminación del FUT. Ya. Ese es otro punto interesante. Hay otro supuesto también, que es que el FUT va a dificultar las condiciones de financiamiento, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, y que en definitiva va a atentar contra las posibilidades de crecimiento. Por el otro lado, quienes defienden la decisión de eliminarlo dicen este es un mecanismo que se creó bajo ciertas condiciones, en un momento muy particular de la historia económica chilena y que hoy día no existen. ¿Cómo nos orientamos en esta discusión? Ambas cosas son ciertas. La verdad es que el FUT como mecanismo de financiamiento y que si eso va a ser bueno o malo va a depender de las condiciones de liquidez del mercado que existan en 4 años más de cara a las alternativas de financiamiento que tienen esas empresas, porque el FUT no es la única y no es la única que afecta las decisiones de inversión y de financiamiento. Claro. Sin embargo, la mala utilización del FUT por la vía de su eliminación se acaba. Eso es un hecho en sí mismo. Sí, claro. Ahora, eso no significa que efectivamente el costo de financiamiento para las empresas más pequeñas vaya a subir, ¿o sí? No necesariamente. Ya. ¿De qué va a depender? De la liquidez que exista en el mercado en el minuto que ese FUT esté eliminado. Y además es una regla del juego que va de alguna manera deshaciendo el FUT que ya existe al interior de las empresas de manera progresiva. No es como que toda la historia se borra con el codo. Claro, ¿no? Claro, también. Ahora, el ministro Arenas decía, esto es una reforma que afecta principalmente al 4% de las empresas solamente. Por ejemplo, en el caso de esta retención de 10% que se realiza. ¿Es eso correcto también? Claro, los socios de aquellas empresas a los que se refiere el 10% de retención que se hace en exceso al 25% al que estaría subiendo la tasa de impuesto corporativa, se ven afectados directamente por eso. Ahora, ese 10% es una retención contra el futuro eventual pago de impuestos que tendrían que hacer al retirar esas utilidades de la empresa. Perfecto. Por lo tanto, se podría ver como un tema más de flujo de caja. Es un adelanto del pago. Sí. Eso es sí y solo sí esas utilidades se retiran. Claro. Que en el caso que comentábamos anteriormente, esas utilidades tienden a quedar más bien dentro de la empresa y a reinvertirse. Por lo tanto, es un tema de disponibilidad de recursos. Esto es bien fácil de entender a nivel familiar. Cuando uno tiene los recursos en la mano, se los gasta. Sí. Cuando uno los tiene dentro de una caja con llave, no se los gasta. Si las utilidades quedan dentro de la empresa, es una dificultad más para gastárselas, pero es un incentivo a la vez para invertirlas. Invertirlas en el crecimiento de la empresa. Entonces ese ciclo virtuoso de incentivo positivo a la inversión se pierde, y ese es uno, a mi juicio al menos, y en opinión de Falcon, una de las cosas negativas de y precisamente ese era el punto que yo quería abordar. Aquí estamos viendo una serie de medidas adoptadas para recaudar más, pero ¿dónde y cómo evalúas tú las medidas que se están adoptando para tratar de estimular el crecimiento, en definitiva? ¿Qué echas de menos, por ejemplo? ¿Que te hubiera gustado ver alguna medida en particular o alguna línea, una tendencia en ese sentido? Mira, de regreso a lo que comentábamos hace un par de minutos, a mí me habría gustado ver incentivos que tuvieran que ver con incorporación de tecnologías o transferencia de tecnología de otros países, o me habría gustado ver incentivos a la inversión en capital humano, pero que quedaran residentes en las empresas o en las personas, no que fueran decisión del Estado. Perfecto. Me habría gustado ver el tratamiento del capital de trabajo de una manera equivalente al del capital retenido en activos fijos, en edificios e instalaciones, porque eso habla de una economía que de verdad está pensando en los factores que aumentan la productividad. La productividad de nuestra economía es relativamente baja en comparación a sus pares. Así es. Y lo que veo es como un ataque a la economía más tradicional, la de chimenea, como mencionabas tú. Claro, ¿no? Claro que sí. Ahora,
Hay otro punto que también se ha cuestionado, se ha hablado menos quizás porque es un tema aquí un poco más técnico, pero ¿cómo va a afectar esto al mercado de capitales local? Desde el punto de vista de los fondos de inversión, por ejemplo, o de ciertos beneficios que estimularan precisamente la inversión a nivel de personas también. Particularmente desde los fondos de inversión pasan a pagar impuestos a aquellas ganancias de capital que se hacen dentro del portafolio de uno de estos fondos, cosa que no sucedía hasta ahora. Y que en algunos casos fue incentivo para que esos fondos se reinvirtieran dentro del plazo de vigencia del fondo, pero que en otros casos también se malutilizaron. Entonces es como una medida en la que pagan justos por pecadores, como sucede con estas cosas que son masivas, ¿no? Claro. Mercado de capitales en particular, hay para los dineros que quedan residentes en las personas y que se destinan a ahorro, hay alguna exención de pago de impuestos por lo que es la rentabilidad básica de lo que sería una inversión en instrumentos financieros. Entonces, para el ciudadano de a pie, sus inversiones en depósitos a plazo, hasta cierta cantidad deberían estar exentas y eso es más rentabilidad en su bolsillo que se recircula en la economía a través de consumo y de otras maneras. No tengo claro cuál es la proporción de positivo y negativo de cada una de esas cosas, pero seguro el punto de equilibrio cambia. Va a haber gente que va a ahorrar más, va a haber fondos de inversión que se van a liquidar 100%, en fin, ¿no? No va a ser para todos por igual, en definitiva. No, para nada. El impacto en general de la reforma, cuando uno habla de que esto es un desastre o que esto es excelente, eso es falaz, por decirlo de alguna manera. No es blanco y negro, no es más para nada. Hay que ver sectorialmente cómo impacta, ¿no? Daniel, por último, ¿crees tú que efectivamente la población tiene noción o real dimensión de lo que va a pasar con esta reforma tributaria? Te lo pregunto porque ayer veía una encuesta en que mucha gente apoyaba, de la Universidad Andrés Bello, mucha gente apoyaba la reforma tributaria, pero también muchísima gente no sabía el detalle o no tenía conocimiento completo de esta reforma tributaria. Mira, vi la misma encuesta y los números de verdad son chocantes. El 60% de la gente apoya la reforma. El 67% de la gente no sabe no sabe cuáles van a ser los usos de esos fondos. Exacto. Entonces, por vía de mínimos tienes un cruce de 27% de gente que la apoya pero no sabe lo que es, y por vía de máximo hay un 60%. Eso es bastante imponente. Lo que habla también desde el punto de vista del pragmatismo y en Falcon, eso es lo que nos convoca siempre a hacer las cosas de manera práctica, que las reformas se hacen cuando se puede y no cuando se quiere. Y esta reforma se puede ahora porque tiene apoyo político y porque tiene apoyo ciudadano. También, claro. Independientemente de que esté claro para qué funciona o para qué se usan esos fondos o no, se hace porque se puede. De alguna manera eso es práctico y pragmático. Buena idea que resume, yo creo, también el proceso legislativo que ha tenido esta reforma tributaria hasta ahora. Gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Gracias a usted.